y después voy a subir para los que no pueden por cuestiones de conexión. La tecnología es muy linda, nos acerca a todos, pero también tiene sus problemas, ¿no? No es perfecto. Como dicen, la tecnología nos acerca de lo que tenemos lejos, pero a veces nos puede alejar de lo que tenemos cerca. Bueno, es la paradoja tecnológica. Más, Bueno, chicos, ¿cuál era el primer ejercicio? ¿Alguien hizo? Vamos a ver. Pararipapam. Yo voy a desconectar mi cámara para que haya menos lag. ¿Se ve mi pantalla? Se ve, ¿no? ¿Se ve, Santi? sí, sí. ¿Se ve? Acá tenemos el ejercicio para divertirnos del fin de. Ingresar un entero y determinar si es positivo, negativo o neutro. ¿Alguien hizo y quiere mostrarlo? ¿Quiere compartir su pantallita? Profe, yo hice, pero tengo vergüenza. Yo ya les dije que no tengo vergüenza de mostrar. No tengo vergüenza de equivocarse por si se equivocan. Si se equivocan, por ahí hacen bien. Profe, yo no hice, profe, y tengo vergüenza de decir que no hice. Bueno, ¿pudiste hacer, Santi? Santi es el que está más charlando hoy. ¿Pudiste hacer, Santi? Nahuel no hizo nada. Bien. ¿a mí me está hablando, profe? Sí, sí. ¿Pudiste hacer el ejercicio? Sí lo puedo hacer. Sí. Bueno, vamos a hacer Solo todo. espero La no mayoría tener no que... hizo. La mayoría. Ahora no tengo forma de mostrárselo, pero si quiere puedo... No, no hay problema. Pueden... Vamos a hacerlo todos juntos. Todos juntos. Bien. Es. Ese mensajito. Voy a ver si está grabando bien. Sí, está grabando. Vamos primero a lo primero. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando resolvemos un algoritmo? Ayúdenme todos. Participen. Primero tenemos que poner el inicio. No. Análisis preliminar. Análisis preliminar. Ah, profe, no me gusta hacer el análisis preliminar. No. Primero, análisis preliminar. No empiecen dibujando sin el análisis preliminar. ¿Estamos? Es la parte increíble que parezca, cuesta, ¿no? Pero hay que hacer. ¿Cómo es? El análisis preliminar era como que hacerse una imagen mental de cómo se supone que tendría que terminar el... Ay, bueno, Es el donde diagrama. definir cómo resolver el problema. Sí o sí hay que hacer el análisis preliminar. ¿Cuáles son los datos de entrada de nuestro programa? ¿Un entero puede ser, profe? Un entero. ¿Era uno o dos? A ver. Un Uno. entero. Uno. Ingresar en motores. Un entero. ¿No? Entonces, un número entero. Eso sería el dato de entrada. La información de salida, ¿cuál sería? Positivo, negativo o neutro. Bien. Eso es lo que el usuario tiene que saber. ¿No? Si ese número entero, ¿no? Si el entero, no estoy seleccionado, ¿eh? Si el número ingresado es positivo, negativo o neutro. Esa es la info de salida, ¿no? Por medio de un mensaje, ¿no? El proceso. ¿Cómo podríamos llegar a la salida? ¿Qué tenemos que hacer para identificar si ese número es positivo, negativo o neutro?
La verdad que yo me trabé justamente ahí, profe. Ahí me Justamente. trabé, me trabé. Con los signos mayor, menor y igual, ¿o no? Tipo, si cero Sí. es mayor, positivo. Y bueno, ahí está la clave, ¿eh? Con esos símbolos, ¿qué tenemos que hacer? Comparar el número ingresado con cero. Comparándolo con cero, vamos a saber si es positivo, si es negativo o si es neutro. ¿No les parece? Es simple, pero a la vez cuesta sintetizar eso, ¿no? Profe, ¿por qué comparado con cero? Lo comparamos con cero para saber si es mayor que cero, menor o igual. Mm, Porque si es mayor que cero, el número es positivo, si es menor es negativo y así sucesivamente. Ah, bien, Y bien, para eso vamos a usar los operandos que dijo Martín, el de menor, de mayor o de igualdad. bien. ¿Está? Vamos a bailar entonces. Ajá. Ojo, ¿cuál es el siguiente paso? Definir las variables. Definir las variables. Los espacios de memoria, los nombres de los espacios de memoria donde se guardarán los datos. ¿Cuántas variables vamos a necesitar? ¿Dos puede ser, profe? ¿Por qué dos? El número entero y cero, que sería nuestra referencia. El cero podría ser, pero el cero se puede usar como valor nada más, como constante, como un valor sin almacenarlo en una variable, por lo menos sin determinar en nuestro programa un nombre de variable. Así que necesitaríamos para el número que se ingresa, nada más. No, Para el cero no sería necesario. Se puede, pero no es necesario. ¿Estamos? sí. Así que voy a llamarla n. Tipo entero. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, antes de hacer un diagrama de flujo, resolver un diagrama de flujo, primero tenemos que... Siempre, siempre, Santiago, hacer el análisis preliminar. Si no, hacemos diagramas sin saber lo que estamos haciendo en gran parte. ¿Sí? Lo importante no es dibujar un diagrama. Lo importante es ordenar lógicamente los pasos que tenemos que seguir para solucionar los problemas. Y para hacer eso tenemos que tener bien claro cómo es nuestro problema, que sería en nuestro análisis preliminar podemos definir eso. Siguiente paso, ¿cuál sería? Hacer los diagramas, ¿o no? El diagrama. Exactamente. Ahora sí, Santi, inicio. Arrancamos con el diagrama. Ahora lo que había que hacer era poner... esto me acuerdo que era bien siempre en línea recta de arriba hacia abajo, no... A excepción que se pusiera
un bucle Un desvío de o flujo. como acá Un desvío de con la flujo. formita que es un Exacto. rombo, Exactamente. ahí no se podían hacer como que doble, o sea, se podía doblar hacia un lado hacia el otro. Exactamente. Bien. Vamos a indicar al usuario con una salida, un mensaje de salida. Ingrese un número. Ingrese un número. ¿Okay? El número que el usuario ingresa, ¿dónde va a leerse? ¿Dónde se va a almacenar? En En N, la variable. en la variable. Exactamente. En la variable N. ¿Mm? Una vez que ya tenemos el número en la variable, no vamos a tener clase, dice Bruno, ya estamos. Les voy a contestar a Gabriel. Se colgó nuestro compañero. No vamos a tener Capaz clase. están esperando que se le avise. Pero yo avisé en el grupo, ¿o no? Puse acá. Sí, acá. Estoy. Y puse la manito ahí. Muy bien. El siguiente paso, ¿cuál sería? Comparar, como dice acá, ¿no? Ya tenemos el dato de entrada en N. Ahora, lo que vamos a hacer es, en el proceso, comparar ese número ingresado con 0. Y para compararlo, vamos a usar el símbolo de decisión. ¿Y qué podríamos preguntar acá? Aquí tengo todo tildado, ¿no? El Windows ese. N. Si n es igual a 0 o no. Podría ser. O N es mayor que 0. O si, O N es menor que 0. Vamos a poner N. Si N es igual a 0, el zoom me cuelga toda la pantalla. Como es el Meet. Al hacer clic en aceptar, me interrumpe toda la clase. Por eso me gusta, el Discord me gusta porque ingresa. Si N es igual a 0, ¿qué pasa? Ese número es ¿qué? Neutro. 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 Entonces vamos a poner acá. Primero voy a poner el mensaje. N concatenado con el texto es neutro. Punto. Esto es lo que el usuario vería en pantalla. Eso sería la alternativa. Entonces, que es el sí. Si no, yo tengo que verificar si N es mayor que 0 o menor que 0, ¿no? Para eso, voy a anidar. Eso lo que estamos haciendo acá es anidar
Ya les voy a explicar mejor. Igual en el apunte vamos a ver también bien eso. Voy a acomodar bien acá la forma. Bien, ahí está. N mayor que 0. Si es verdadero, ¿qué mostraríamos al usuario? Que es positivo. N concatenado con el mensaje es positivo. Punto. Y eso sería la alternativa verdadera. ¿Se me escucha, chicos? Sí, profe. Sí. Ahora sí. Está pésima la conexión, ¿no? Se ve que hay problemas. Ahora se le escucha re clarito, profe. Hoy yo le escuchaba todo entrecortado. No Yo sabía si era también. mi internet o qué onda. Sí, se ve que es nuestro servicio de primer mundo. Aún pagando 300 megas, la infraestructura que tenemos es muy mala. Toda Latinoamérica es así, no es solo acá. Acá tenemos hasta ahora, ¿no? Después vamos a seguir de nuevo el flujo y vamos a ir entendiendo. Pero ¿van cazando hasta acá, chicos? ¿Van entendiendo? Si no es mayor que 0, automáticamente, ¿qué sería el número? Negativo. Negativo, ¿no? Menor. Entonces, n concatenado con el mensaje es negativo. ¿Qué hace entonces el diagrama de flujos? El diagrama de flujos lo que hace es simular, en este caso, en nuestros ejercicios, simula el flujo de ejecución de un programa. Pero ese flujo tiene que llegar a un lado. ¿A dónde tiene que llegar? A un final. A un final. Entonces, vamos a unir acá. Vamos a crear el camino para que llegue al final. Vamos a quitar la flecha, vamos a dejarla ciega. Lo mismo acá. Todos los caminos tienen que llevar a Roma, no, al fin. Vamos a quitar la flecha de dirección porque acá no va hacia abajo, ¿no? Vamos a tener fin. Y vamos a tener una flechita que lleva todo hacia el fin. Y colorín colorado, nuestro diagrama se ha dibujado. ¿Alguna pregunta?
A ver si entendí. O sea, primero hay que hacer el análisis preliminar de qué va a tener nuestro diagrama. O qué va a ser, mejor dicho. Exactamente. Tienes que entender en tu cabeza y ser capaz de expresarlo en texto qué tenés que resolver. ¿Sí? Muy bien. Después hay que ponerle inicio. O sea, como que acá empieza. Luego de eso hay que poner para el usuario hay que darle la oportunidad de que, bueno, sí, hay que darle la oportunidad de que ponga un número. Ese número va a ser n. Ahí Eh, va a eh, decir si n es igual a cero. Si, estás olvidando algo ¿cómo? importante. Algo importante. Tienes que definir dónde se va a almacenar el número. En la variable n. Se reserva un Ah, espacio en la memoria, o sea, se indica que ese programa va a necesitar un espacio en memoria para un número entero. ¿Sí? Entonces, cuando el o sistema sea que lo operativo que... arranca el programa, lo ejecuta, deja un espacio de memoria para un entero. O sea que donde ingreses o sea que el usuario va a ingresar bueno, los datos y esos datos se van a guardar en la variable n. Exactamente. Y Ahí subí, chicos, al grupo de Telegram. ¿Alguna pregunta, alguna duda relacionada al ejercicio? Es increíble lo mal que anda. Dejé de escucharte, Santi. Se me fue de no nuevo. sé, es que yo vi que, o sea, la pantalla que estaba compartiendo en un momento puse en el Telegram y yo le había dicho, ¿cómo? Si la variable n, bueno, tiene que ser sí o sí n, o esta justamente solamente lo puse n como ejemplo. Y ahí, No, ¿cómo n no respondieron? es un nombre de variable, ¿sí? Entiendo. Ya vamos a ver en el apunte cómo se nombran las variables y todo eso. Mm. Bueno, ¿Alguna consulta relacionada a este ejercicio? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo no les quedó claro? Pregunten, no se queden con las dudas. Profe, ¿esto se le puede considerar como una estructura que llevaría, por ejemplo, if, el sí, o no? Exactamente, el sí Bien. o el if, exacto. La estructura condicional simple. profe, le quiero preguntar, a ver si entendí bien la parte, más que nada pregunto por la parte esta de que hay que dice sí, no, esa es más que nada por si acaso. Ajá. Entonces, la variable n va a decir si es, ¿cómo es? Si es o no es positivo. No la variable, el valor que guarda la variable. ¿Sí? Eso, Ya, acá está. el valor. Vamos a simular la ejecución. ¿Sí? Iniciamos el programa y el usuario ingresó un número. ¿Qué número el usuario ingresó? Tírame alguno. 3 3. Entonces, positivo.
Bueno, eso sabemos nosotros, pero ¿cómo sabe la computadora? La computadora no piensa. ¿Sí? Ah, profe, la computadora piensa de inteligencia artificial, todo eso. No, las computadoras lo que hacen es analizar datos y realizar cálculos y comparaciones y de ahí saca un resultado, pero no piensan, ¿sí? No es como nosotros que ya sabemos que un 3 es positivo. Entonces, a n se le va a asignar ¿cuánto? 3, ¿sí? Seguimos acá y llegamos al condicional. ¿Qué está preguntando en ese primer condicional? Eh, el valor del número depositado en la variable n. ¿Cuál sería? 3. 3. Entonces, ¿qué dice ahí? 3 igual a 0. Sí, No. sí, 3 es igual a 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso. Entonces, ¿por dónde va? ¿Por el sí o por no? Por el no. Va a venir por acá, por el no. Y va a volver a preguntar. ¿Qué pregunta ahora? Si n es, Si n no. es mayor a Si 0. n no. Si 3. Si 3 es mayor a 0. Ajá. Sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Entonces va a ir por el flujo del sí. Y acá va a mostrar. ¿Qué va a mostrar? Que es positivo. Pero literalmente, ¿qué muestra? ¿Cuál es el texto que muestra? 3 es positivo. Muy bien. 3 es positivo. Ese es el texto literal que va a mostrar. ¿Quedó claro? Si se ingresa un menor que 0, va a seguir por otro lado. Y si se ingresa un igual a 0, va a seguir por otro lado. Una vez que mostró 3 es positivo, sigue el flujo, sigue la línea. ¿Y a dónde llega? Al fin. Ese tipo de estructura, como la vemos acá, que tenemos un sí externo y otro sí interno, se llama estructuras anidadas. Así que voy a poner un comentario acá. ¿Cómo? ¿Estructuras anilladas? ¿Así? Anidadas. Sí, Anidadas. ¿Qué significa eso? anidadas. Una dentro de la otra. Anidadas. Como un nido. No sé por qué llamó así, pero así se llama. Así que, Profe, sí, una pregunta. Eh, ¿Cómo se dice? Las líneas estas que no tienen flechas, sí. que me colgué, ¿cómo se colocan? ¿O cómo? Sí, mira, ahí te muestro. Dibujas una flecha. Yo voy a dibujar una acá al costado. ¿Sí? Después le haces Ok. botón derecho. Propiedades. Y en la parte que dice flecha de finalización, pones sin ninguna finalización. Y aceptar. Ah, Y ok, ahí ok. tenés una línea así. La dibujas con flecha normalmente, después la sacas. Ah, ok. Vamos. Bien. A ver si puedo cambiar el color. El color de línea. A ver. Ahí está. Esto yo voy a ver si cambio el color del texto. Para diagrama. Así sabemos que no es parte del diagrama en sí, ¿no? Que son explicaciones nada más. Guardo, vuelvo a
y subo nuevamente al grupo, pero ya con las explicaciones. Bien, quedó claro me parece, ¿no? Karen quedó claro, Elian, Santi, Nahuel, quedó claro, los demás, Sí, sí. ¿sí? Por ahora sí, profe. Sí, profe. Bien, Profe, bien. una consulta. Sí, Bruno. ¿Por qué comparó con cero? Y después otra pregunta es si o si hay que hacerlo, si resolvemos, tenemos que hacer las otras ramas. ¿Por qué lo comparé con cero? Porque la consigna me pedía identificar si un número era positivo, negativo o era neutro, ¿sí? ¿Y cómo yo sé que un número es positivo o negativo? Si es después de 3, 0 es positivo y si es menos negativo. Ah, Exacto. bien. Es para eso, Sí. ¿entendés? Para ¿Y eso las es. otras ramas, profe? Si o si hay que hacerla o... ¿Cómo las otras ramas? Sí, me refiero a que... a donde dice que... A ver, veo que donde dice n es igual a 0, Ajá. Podés cambiar. para la... O sea, Ah, no hace falta que sea exacto como yo hice, ¿sí? El compañero me guió acá, no sé si fue Faco o alguien me iba guiando. No es la única forma. O sea, pueden hacer inverso, pueden... Lo importante, Bruno, es que funcione, ¿sí? bien, profe, bien, bien, bien. Por ahí lo hacen diferente, lo hacen con otro orden, ¿sí? Es lo Porque yo importante. intenté hacer los ejercicios y llegué a esa parte donde el sí, ¿no? Y me confundí. Por Ajá, eso yo le quería consultar. ¿sí? Si sí es diferente, pero el resultado es el mismo, está bien, ¿sí? Profe, yo hice diferente y encima dio cualquier cosa. Bueno, ahí corrijan. El resultado de cualquier cosa, profe. Bueno, entonces corrijo. Pero si tiene el resultado, profe, yo hice más largo. Y puedes llegar al punto en que lo hicieron más largo. Mientras funcione, está bien. Pero cuanto más corto, más sencillo de entender también, ¿no? Vamos al siguiente ejercicio. A ver, tararán. ¿Quieren hacer el siguiente o quieren intentar hacer ustedes después en la casa? No, acá, profe, porfa. Por favor. Ingresar dos valores y determinar cuál es el mayor. Ese es muy parecido, y les pido que me ayuden. Ustedes me guíen, ¿sí? Nuevo diagramita. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Análisis preliminar. Muy bien. Profe, pero es aburrido. Y no queda otra. No toda es diversión en la vida, ¿no? Hay momentos de divertirnos y hay momentos de hacer análisis preliminares. Datos de entrada. ¿Cuál o cuáles serían los datos de entrada? Dos valores, ¿o no? Dos valores. Enteros también, ¿no? ¿Cuál sería la información de salida? Que determine si es mayor o menor. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? Así que la info de salida sería mostrar el mayor, ¿no? Mostrar el mayor. Y el proceso ¿Sería una comparación entre dos valores, o no?
para Exacto, saber exactamente. Comparar los dos valores. Muy bien. Siguiente paso. Declaración de las variables que vamos a necesitar usar. ¿Cuántas variables vamos a necesitar? 2 puede ser, X, Y. Puede ser dos variables, ¿no? X, Y, A, B, N1 y N2. ¿No? Voy a llamarlas N1 y N2 para variar un poquito. Ya veremos las reglas de nomenclatura de variables. Pero ya se dan cuenta que los nombres de variables, si bien son libres, ustedes pueden usar los que quieran, pero tienen que estar relacionadas al dato que ustedes guardan. Si piden el nombre de una persona, no van a llamarla a la variable N1, ¿no? Van a llamarla nombre, name, nom, algo que nos recuerde un nombre. N1, N2, ambos de tipo entero. Profe, hay que poner enteros en plural. No, porque es el tipo de datos que se llama entero. Así que siempre en singular. De preferencia en mayúscula, como lo pongo acá, para saber que es una palabra clave del algoritmo. Siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? El diagrama de flujo. Ya arranco el diagrama. El diagrama. Voy a guardarlo ya. Antes que pase una catástrofe, como el otro día. Guardar. Chao. Vamos a poner acá inicio. Se ejecuta el programa. Arrancamos el programa. Vamos a pedir al usuario que ingrese. ¿Cuántos valores? 2. 2. 2 valores. Ingresar 2 valores. 2 puntos, espacio y chararín. Siguiente. ¿Qué hago acá? Entrada. Y esos 2 valores van a almacenarse ¿a dónde? En las variables. N1 y N2. N1 y N2. N1 y N2. Estamos así. Siguiente, para renovar. ¿Qué hacemos a continuación? Abandonamos, profe, porque acá no sé cómo seguir. La verdad que El proceso, podemos preguntar si N1 es mayor que N2 o viceversa. Y igualmente dependería de la respuesta cómo finalizaría el algoritmo. Exacto. No hay un proceso, sino que hay un decisión. ¿No? Pero sí, está bien. No tendríamos que saber también, profe, si son distintos. Nomás te digo, ponerle que si son dos números, uno un 5 y el otro 5, no se puede. Porque son iguales. Y que nosotros queremos saber el mayor. Gran punto. Gran punto. Podemos también verificar si son iguales, ¿no? Claro. Pero vamos a hacerlo acá, ya que estamos con el N1 mayor que N2, vamos a seguir ese mismo flujo. Como les dije, hay varias formas de hacerlo. Pueden hacerlo al revés. Pueden preguntar primero si son iguales. Pero acá ya preguntamos si N1 es mayor. Ahora vamos a sacar si son iguales. Bueno.
Tenemos dos alternativas acá. Si es verdadero, si N1 es mayor que N2, ¿qué mostraríamos? N1 concatenado con es el mayor. Por ejemplo, ¿no? El mensajito, pongan como quieran. Profe, ¿yo puedo poner solo el número, el N1? Sí, puede, no hay problema. Vamos a concatenar esa, vamos a unir esa cosita. Pararán. Eso sería la alternativa sí, la verdadera. Para saber, vamos a poner verdadero, la B. ¿Eh? A mí me gusta más verdadero y falso. Si no, si N1 no es mayor que N2, ¿qué podríamos preguntar acá? Si es menor, Podríamos preguntar si es menor. N1. Para que no me escribe. Ahí está. Es menor que N2. Y acá solo preguntamos porque el compañero nos hizo ver que pueden ser iguales también. ¿No? Entonces, solo preguntamos eso para descartar que sean iguales. Así que si N1 es menor que N2, si es verdadero, ¿qué mostraríamos? N2 es el mayor. Cuesta dibujar, ¿no? Un poquito. Si es falso, ¿qué muestra, chicos? ¿Qué es menor? Ya descartamos que N1 sea el mayor. Ya descartamos que sea el menor. Entonces, ¿qué serían? Iguales. Son iguales. Son iguales. ¿Está bien? Vamos a poner acá, verdadero y falso. Observen cómo termino los flujos. Unimos acá, eso preguntaba el compañero hoy. De abajo, primero el bucle interno, el bucle, perdón, la decisión interna. ¿No? La unimos, botón derecho, propiedades, quitamos la flecha de finalización. Después el bucle más externo. Siempre vamos a ir cerrando el bucle, pero dale con bucle. La condición. Después vamos cerrando la condición más externa y así sucesivamente. Habrá programas que tendrán varios niveles de alineamiento. Van a tener una pregunta, 2, 3, 4, 5, 20 preguntas. Quitamos las flechitas. Tararitarán. Y ¿qué viene acá?
final. El final. El final feliz. Bien. Sé que hay algunos que cambian de celular, que entran y salen. Ingresa a alguien más, ingresa a alguien de otros y ve todo lo que hacemos y dice, no, acá no me quedo. No me quedo en ese desastre de diagramas, me voy a otro lado. Imaginemos, vamos a hacer una simulación. Arranca el programa impide los valores, el usuario ingresa los valores. A ver, a N1, ¿qué el usuario ingresa? 15. 15. 15. Y en N2, ¿qué ingresa el usuario? 25. 25. Esos son los valores que el usuario ingresó en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, llegamos a la primera condicional. ¿Qué pregunta el programa en esta ejecución, en esa instancia? ¿Qué está preguntando? Si 15 es mayor que 25. Exactamente. ¿Eh? ¿Eso da verdadero o da falso? ¿Falso? Falso. Falso. Entonces seguimos por la línea de la F, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Si 25 mayor a 15. Acá muestra N1 y N2. Entonces, ¿qué está preguntando acá? 15 es menor que 25. 15 es menor que 25. ¿Verdadera o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Entonces, sigue hasta acá. ¿Y qué muestra el programa? 25 es mayor. Exactamente. Ah, Nos muestra 25 es el mayor. Sigue la ejecución y viene a fin. No es la única forma de hacerlo, chicos, pero aparentemente funciona. ¿Sí? Profe, ¿cuándo sabremos que funciona? Cuando ya codifiquemos. Ya vamos a codificar. No se preocupen, que ya lo haremos. Y ya vamos a codificar. Eso voy a poner acá. ¿Cómo se llamaban esas estructuras? Estructuras caramelizadas. No, estructuras anidadas. No eran caramelizadas, eran anidadas. Exporto el dibujito y ya los comparto. ¿Dónde guardo? Allá insiste en 32, ¿por qué quiero guardar acá? A ver, voy a guardar como. ¿Por qué es anidada? ¿Cómo? ¿Por qué es anidada la estructura? Pregunto. Se llama anidadas porque están una adentro de la otra. Tenemos una condición externa
y tenemos otra condición adentro. Fíjate que el rectángulo que forma ese flujo está adentro de otro rectángulo mayor. ¿Lo ves? Ah, bien. Sí, sí, sí. Entonces, como están una adentro de la otra, entonces se llama anidades. Mira. Ah, perfecto. ¿Estamos? O sea que si va por el otro lado, por el verdadero, no sería ni nada. Si no tuviera esta adentro, por ejemplo, como el ejercicio anterior, que no tenía, que era un solo... A ver, acá en el grupo tenemos. En algún lugar, acá tenemos. Sí, que cero es neutro. Es el de la dividir por cero, mira. Este, hay un solo rombo. Entonces no hay anidamiento acá. No hay estructuras anidadas. Solo hay sí Ah, bien. y sí no. Ah, Ya los de hoy, sí, hay un rombo adentro de otro rombo. Y eso se llama anidamiento de estructuras. está, profe. Gracias. De nada.